Hola muchachos, vamos a continuar con nuestra clase de planeación estratégica en lo que concierne a lo que es el análisis externo. Bueno, como ya ustedes vieron, si algunos de ustedes ya empezaron a checar la tarea del caso práctico, pues bueno, van a ver que se trata ahí mucho o un poco de este tema que vamos a ver hoy en lo que es el ciclo de la planeación estratégica. ¿Sí? Y bueno, pues ya iniciando, primeramente vamos a hacer este diagrama nosotros para nuestra tarea de proyecto. Y bueno, el primer cuadro pueden ver que ahí definimos lo que es la unidad estratégica de negocio en el caso de que aplique. Puede ser que sea una empresa nada más y no necesariamente tenga o aplique que nosotros describamos la unidad estratégica de negocio. En dado caso, nomás ponemos el nombre de nuestra empresa o negocio. ¿Sí? En el primer cuadrante, que es el de diagnóstico, ahí vamos a anotar todo lo que es la situación, ¿no?, actual. ¿Sí? Como ustedes verán, pues estamos haciendo en esto, en pocas palabras, se va a tratar de que el mismo análisis que hicimos en nuestro FODA es lo mismo que vamos a poner aquí. Y aquí ya no lo tenemos por cuadrantes ni nada, pero si ya tenemos el análisis FODA, pues nos va a servir para vaciar mucha de la información. Por ejemplo, en el primer cuadro dice análisis de la industria, ¿sí? Análisis y oportunidades. Entonces aquí vamos a anotar todos esos aspectos que ya vimos en el análisis FODA, todas esas situaciones que pueden ser amenazantes o que pueden ser oportunidades, ¿sí? Pueden ser situaciones de que llegue un nuevo competidor o que un competidor se esté debilitando, por ejemplo, o situaciones de que está vendiendo más caro quizás, o que está vendiendo más barato, etcétera. Todo ese tipo de situaciones se ponen en este cuadrante, ¿sí? Después, vamos al análisis de la posición competitiva de la empresa, ¿sí? Fuerzas y debilidades. Ok, aquí vamos a poner todo lo que vimos en el FODA en este aspecto. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Qué nos hace líderes? ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? El valor que entregamos al cliente, el reconocimiento de nuestra marca, de nuestro producto, qué debilidades tengo, si no tengo suficiente flujo de efectivo quizás, o tengo mucha deuda, o no tengo recursos suficientes, o pago renta, por ejemplo, o no tengo personal capacitado. Todas estas situaciones van aquí en el diagnóstico para que me ayuden a entender cuál es mi situación actual dentro y fuera, ¿sí? Por eso se llama diagnóstico. En el siguiente elemento es el de pronóstico, ¿sí? Que es una parte esencial de la planeación estratégica. ¿Por qué? Porque los pronósticos me ayudan a adelantarme a situaciones futuras, ¿sí? Y si bien no las puedo adivinar, pero sí me puedo preparar para que si pasan, no me afecten tanto, ¿sí? Por ejemplo, hay un autor muy conocido, que luego lo veremos un poquito más a fondo, Nassim Taleb, que nos explica que situaciones como las que estamos viviendo en la actualidad de la pandemia es un black swan, o sea, una situación en la que nosotros no podemos, o un cisne negro en español, es una situación en la que nosotros no estábamos preparados para enfrentarla de tal manera. Incluso cuando empezaba nadie creía que iba a ser tan complicado, ¿no? Y ahorita la gente podrá decir que por más escéptica que sea, mucha gente se ha visto afectada. ¿Por qué? O puede ser porque perdió su trabajo, o puede ser porque ha experimentado los efectos de la enfermedad, tanto como en su salud, como en la afectación a un ser querido, etcétera. O porque simplemente no puede salir a hacer sus cosas normalmente. O sea, si le gustaba ir, por ejemplo, al café, pues ya no puede ir con tanta facilidad al café porque hay una restricción de gente que puede estar en esos lugares, ¿no? Etcétera.
pero en un inicio, o simplemente porque tal vez hasta en una mala fortuna perdió el trabajo, ¿no? Pero hace un par de meses la gente estaba muy escéptica y decía que no era cierto, que era un invento, que eso no era cierto, y ya cuando empezamos a ver gente afectada realmente, cuando empezamos a ver los casos más cerca, pues ya vimos que no era un invento, ¿no? Entonces, eso es un tipo de evento llamado cisne negro, según el autor Nassim Taleb. Y bueno, la idea es preparar a la empresa ante esas eventualidades. Otro ejemplo, que dice Nassim Taleb. Había un casino cuyo dueño quería que pues, fuera el mejor casino, que tuviera la mejor diversión para sus clientes, que tuviera los juegos más atractivos, dinámicos, etcétera. Y sobre todo, una peculiaridad, el que él siempre quería estar eh, al pendiente de tener una seguridad extrema, o sea, que no pudiera haber nunca un robo. Y para eso se mandó a hacer todo un sistema de seguridad súper avanzado, contrató los mejores equipos, a la gente más capacitada en el tema, le pusieron cámaras de todo tipo en las instalaciones, dentro, fuera, sensores, todo había, o sea, todo estaba súper bien controlado, el dinero súper resguardado en bóvedas, los cajeros, y las personas que atendían, que vendían las fichas y recolectaban el dinero, súper bien protegidas, con códigos de contratación súper altos para asegurar que solamente la gente más honesta estuviera ahí. Entonces, era casi imposible asaltar ese casino, no era, creo que hasta más complicado, decía el autor, más complicado que un banco incluso. Pero bueno, entonces se animaban los rateros a asaltarlo y todos eran frustrados o capturados por la policía porque estaba demasiado avanzado todo y todos estaban con sistemas, con procedimientos estándar de operación súper bien coordinados y todos se lo sabían para poder actuar y frustrar cualquier intento de asalto, ¿no? Entonces, cuando eso pasaba, eh, pues pues la gente se sentía así como que: "Oh, somos infalibles, ¿no? Tenemos un sistema muy avanzado", pero no contaban en que a un ladrón se le ocurrió secuestrar mejor a la hija del dueño y todo el sistema de seguridad se cayó. O sea, fue vulnerable donde no había nada de cuidado. Este es un evento tipo cisne negro porque el dueño de este casino, de esta empresa, no se imaginó que lo fueran a doblegar por este lado y terminó cediendo mucho dinero porque obviamente este señor, como todo padre, amaba intensamente a su hija y no quería que le pasara nada y cedió muchísimo dinero para recuperarla y que no le hicieran daño. Entonces, vean cómo nosotros no podemos anticipar estos cisnes negros o estos eventos que son catastróficos y que en la mayoría de los casos son creados por la madre naturaleza, como es el caso de la pandemia actual, que no se sabe si fue natural o fue creado por la mano del hombre. Pero tal caso, la situación de lo que nos dice aquí el ejemplo o lo que nos quiere decir el ciclo de planeación estratégica es que tenemos que hacer pronósticos, o sea, nosotros tenemos que ver adelante, sí que viene para nosotros prepararnos y de esta manera ser mejores, ¿sí? Bueno, entonces en el primer recuadro tenemos aquí lo que nos dice que es un escenario de la industria futura, o sea, cómo va a estar la industria en el futuro, ¿sí? ¿Qué situaciones son las que van a dominar? Por ejemplo, las situaciones de la economía, cómo va a crecer, si vamos a tener aspectos de crecimiento, si va a haber desempleo, si va a haber incremento de las tasas de interés, si va a haber devaluaciones, si va a haber situaciones como una guerra, cosas por el estilo que nos puedan afectar, ¿no? A nuestra industria, ¿sí? Todos esos aspectos, que muchos son de carácter que pueden ser macroeconómicos, también nos pueden ser considerados en este aspecto, ¿sí?
Eh, pueden ser, por ejemplo, la tecnología, ver cómo va a evolucionar y cómo puede cambiar el panorama o la situación en el futuro en 5, 15, 10 años, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo será la competencia? ¿Se va a fortalecer más? ¿Cómo se ve que nos pueda afectar la regulación por parte del gobierno, el comercio, que si se va a globalizar, que si hay una economía predominante como China que pueda atraer un nuevo número de competidores más agresivos con su auge o con una moneda que esté dominando, ¿no? Entonces, ¿qué escenarios están para la industria en el futuro? ¿Cómo nos van a ayudar o afectar? Sí, a ese punto tenemos que llegar y como ustedes podrán verlo, en el caso práctico que estamos viendo de UPS, vienen muy marcados estos. Incluso ellos elaboran 4 escenarios en el que incluyen eh, traditional consumers o consumidores tradicionales, prosumidores, ¿sí? Eh, ambientes regionales, nacionales, globales, eh, ambiente del mercado, la demanda y sus características, y 4 estrategias o 4, más bien dicho, 4 escenarios en los que pudiera verse la empresa. Entonces, para todos estos escenarios, ellos tienen que hacer un estilo de qué cosas vamos a hacer si este escenario sucede, cómo evito que me afecte y sobre todo cómo le puedo sacar provecho o beneficio. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos observar que la implementación de escenarios para la planeación estratégica son una herramienta muy útil porque de esta manera le ayuda a los directores, ¿sí? De planeación estratégica, de administración o los directores generales, elaborar un aspecto en el que ellos se sienten que están más preparados, ¿no? Aunque no podemos estar preparados para los cisnes negros porque es muy difícil prepararnos para ellos. Por ejemplo, en la crisis económica de 2008, Michael Burry dijo que iba a haber una crisis, ¿no? Y que iba a haber, no dijo que iba a haber una crisis, pero dijo que iba a haber un desplome muy agudo eh, del sistema, ¿cómo se le dice? De bienes raíces, ¿no? Los que vendían casas y todo ese tipo de situaciones. Y él hizo una situación en el que vio el escenario, cómo se estaba comportando la regulación, los competidores, y él estableció una estrategia en el que él iba a ganar, ¿sí? No la estableció al 100% perfecta, pero la estableció como, digamos, como un 75-80% casi adecuada para ese escenario, y cuando pasó, le fue muy bien, ¿sí? Logró sacar ventaja de esta crisis ganando él. Sí, entonces la idea es tener ese tipo de pensamiento, de que nos podamos adelantar, de que tratemos de analizar cuáles son las tendencias o dónde son los quebraduras del sistema para nosotros poder ver que hay una debilidad y nosotros podemos cubrirnos ante ese posible efecto y podamos sacar provecho. Por ejemplo, supongamos que, eh, como se dice en las noticias actualmente, que China es una economía emergente y que Estados Unidos va en picada y que el dólar puede ser, eso es lo que dicen ellos. Si yo tengo las suficientes evidencias de que el dólar sí realmente pueda tener una devaluación importante contra otras monedas, ¿sí? Incluyendo al peso mexicano, ¿cómo me voy a proteger yo? Porque si está esa situación sobre la mesa y ahora que vienen las elecciones, ¿cómo puedo yo protegerme de que pase esa devaluación? Si es que tengo activos en dólares o si tengo deuda en dólares, ¿cómo le voy a hacer para que eso no me afecte más? Sí, entonces la idea de este escenario, de estos escenarios, es crear situaciones que sean favorables o disminuir los problemas, como en la ruta crítica que estudiamos, para que sea lo más benéfico para mí. ¿Sí? Entonces, eh, todos ese tipo de herramientas vienen a caer aquí en la planeación estratégica, en este ciclo, para que yo me pueda beneficiar
a largo plazo. Principalmente esa es la idea de la planeación estratégica, o sea, que yo pueda determinar escenarios a 5, a 15, a 10, 15 y 20 años a futuro para poder encaminar, ir llevando a la empresa por terrenos seguros y que no nada más me vaya a ir derecho por donde vayan sucediendo las cosas, no. Siempre necesitamos tener un buen patrón de ir identificando hacia dónde van las tendencias, ¿sí? Porque si no, de esta manera quiebran muchos negocios y negocios que son de repente muy, ¿cómo les diré? Muy rentables, son muy sólidos aparentemente, pero de la noche a la mañana pueden desquebrajarse totalmente y de una manera que nadie puede concebir, ¿no? Por ejemplo, ahorita actualmente yo veo industrias ya en peligro, por ejemplo, que hace 5 años yo las veía muy sólidas, por ejemplo, Pemex o la industria del petróleo, yo la veo en la cuerda floja. Sí se le puede sacar provecho todavía, sí se puede invertir todavía ahí en ellos, pero está en la cuerda floja para mí. Otra industria que está totalmente débil, o sea, veo muy susceptible de caer fuertemente en un futuro, es la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque ellos, pues son un monopolio, primeramente, no tienen ningún competidor, no están acostumbrados a la competencia y la competencia se les está metiendo poco a poco por medio de las energías alternativas, como es la energía solar, la eólica, y las regulaciones que está poniendo el gobierno para no perder este monopolio cada vez están viéndose más amenazadas y tienen más complicación para salir adelante y frenar este tipo de industrias, ¿no? Entonces, se ven cambios para mí a futuro de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a sacar provecho de eso nosotros como consumidores, por ejemplo? Vean el caso de Telmex, que también era una paraestatal, y ahorita está ya presentó resultados anuales con números rojos. Entonces, no sabemos qué va a pasar con Telmex, porque ya no es el mismo negocio el que antes, hace 20 años, cuando nuestros padres, me acuerdo, hacían una llamada a otro país, a Estados Unidos, que es lo más común, les llegaba una llamada, al cobro de una sola llamada de 1,000 pesos en aquellos años, ¿no? Que era un negociazo. Ahorita, pues ya no pueden hacer eso, ya con la facturación del internet no van a poder, ¿cómo se dice? Hacerse tan millonarios como antes. Entonces, chicos, de eso se trata la etapa de pronóstico y tienen que poner todas las situaciones, ¿no? Entonces, el segundo recuadro, perdón, dice posición futura de la deseada de la empresa. Aquí nosotros vamos a encaminarlo o esta parte es la que tenemos en la visión. Nosotros ya la hicimos en la parte anterior, donde desarrollamos ya nuestra visión de la empresa. La visión ya la vimos en la parte de la planeación, ¿no? Entonces, es esto mismo, ese concepto que ya pusieron de visión, aquí lo ponen y explican ustedes qué van a, qué van a lograr y en base a qué van a sacar ventaja para lograr esa visión que ustedes ya tienen, ¿no? O esa posición futura deseada, tal vez quieren ustedes avanzar, tal vez son el quinto, el quinto competidor más fuerte en su localidad, municipio, estado o nación, y quieren escalar una posición dentro de 5 años y tal vez quieren escalar 2 en 10 años y así sucesivamente, según sea la visión que ya ustedes establecieron. Bueno, la siguiente parte es la de integración, ¿sí? En la parte de integración, nosotros lo que hacemos es, dice aquí el recuadro, es el diseño estratégico de la empresa. Entonces, vamos a poner aquí nuestra selección de clientes. O sea, aquí ya tenemos bien determinado quién es nuestro cliente, cómo se parece, podemos definirlo como que tiene una edad promedia, o sea, mi cliente principal tiene una edad promedio de entre 35 y 40 años o 35 y 45 años, pero no más. Tengo que hacerlo en rangos, ¿no? Gana tanto dinero, es hombre o es mujer, de preferencia mayormente hombres, por ejemplo, o mayormente niños, según sea el caso, vive predominantemente en la Ciudad de México o en el área metropolitana de Guadalajara, qué sé yo, ¿no? O en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos.
situaciones por el estilo, yo ya lo tengo bien determinado. Luego, paso al siguiente aspecto, que es la selección de valor. ¿Por qué mi cliente me prefiere? ¿Sí? ¿Por qué mi cliente dice que yo soy el que entrega el mejor valor? ¿Es porque te entregó un buen precio, entregó una buena relación entre calidad y servicio, entre calidad y precio también? Si mi producto es muy innovador, ¿sí? Mi servicio postventa es inigualable. O, por ejemplo, tenemos el caso de Apple, ¿no? Y la gente que ama Apple y que dice que es la mejor. Esa es una selección de valor, porque Apple dice, ok, yo te vendo computadoras que no necesitan antivirus, ¿sí? Mis actualizaciones del mismo sistema son suficientes porque nosotros detectamos las amenazas y hacemos que nuestro sistema sea el más seguro, ¿no? Para mí eso es una perfecta cuestión de valor. Entonces, tengo una ventaja por decidir más por esas computadoras que por las PCs, ¿sí? Y aparte porque tienen toda una gama de que da más estatus, porque manejan más calidad, por lo que ustedes gusten y manden. Pero bueno, la selección de valor en cuanto a seguridad a mí me da una mayor confianza para seguir siendo leal a esta marca. Entonces, Warren Buffett dice que a esto lo podemos mencionar como la ventaja competitiva de las empresas. Y la ventaja competitiva, según Warren Buffett, dice que es el cerco de protección, el moat se le llama en inglés, que estaba alrededor de los castillos, ese que salían las caricaturas de un castillo que tenía una princesa hermosa dentro del castillo, resguardándola, y que alrededor del castillo había como agua, como una lagunita, y y tenía cocodrilos y estacas y demás para evitar que la gente llegara. Entonces tenían que bajar el puente levadizo para que pudieran pasar las visitas, ¿no? Entonces a eso se le llama la ventaja competitiva, que va muy de la mano o muy ligado a, a este aspecto de la creación de valor. Entonces después tenemos el impulso estratégico, o sea, qué es lo que nos ayuda o qué es lo que nos mueve a establecer o a lograr ese objetivo o meta. Entonces, recuerden que para aquí nosotros tenemos que tener objetivos y debemos definir aquí en el impulso estratégico por qué nosotros vamos a hacer determinadas estrategias, qué queremos lograr, qué es lo que nos mueve, ¿sí? Entonces esto va muy relacionado de la mano con la filosofía empresarial de la empresa, ¿sí? ¿Por qué nos vemos ahí, verdad? ¿Por qué nos movemos? ¿Cuál es la motivación que tenemos a seguir creciendo para establecer estas estrategias que vamos a impulsar? ¿Sí? ¿Sale, muchachos? Entonces aquí recuerden, tenemos que identificar qué nos mueve y por qué vamos a hacer X o Y estrategia. ¿Sí? Por último, el enfoque. ¿En qué nos estamos enfocando más? Recuerden que en las empresas siempre buscan diversificarse, o sea, tener diversos productos, servicios, mercados, clientes. Entonces nosotros tenemos que tener, sí, esas alternativas, pero sí estar muy enfocados en algo. Por ejemplo, volviendo al caso de Apple. Apple tiene un enfoque muy claro en en sus servicios en la nube, ¿sí? Tienen su Apple TV, tienen su iCloud, todas las cosas que venden por, ¿cómo se llama? El iTunes, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál era su enfoque que tenían anteriormente? Era casi que más del 50% de su enfoque estaba totalmente en el iPhone, ¿sí? Pero ya vieron que entran los competidores, que vienen con precios muy agresivos, que la gente les está llamando mucho la atención que, pues, competidores como Huawei, como Xiaomi, no tienen la imagen, la presencia y la seguridad que tienen ellos, pero sí tienen otras ventajas como pilas de larga duración, sistemas operativos muy ágiles y dinámicos y que cumplen con esa necesidad de ellos de tener un teléfono casi de la misma categoría o calidad de iPhone, pero con un menor costo, ¿no?
y con muchas otras más ventajas que pueden presentar este tipo de equipos que Apple, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos un ejemplo de cómo se maneja el enfoque. Entonces, si vemos esta situación, si vemos las acciones de Apple y cómo están creciendo, pues es que tienen ellos una dinámica de enfoque muy natural, en la que ellos están viendo el comportamiento del consumidor y hacia dónde va su trayecto para seguir fidelizándolos, ¿no? O sea, o seguirlos manteniendo cautivos con ellos y que les sigan comprando. Entonces, de esta manera, la venta de computadoras, iPads y iPhones ya son como secundarios porque la venta de servicios hace que ellos tengan más valor o que ganen más dinero manteniendo ese enfoque, ¿sí? Entonces, ahora sí ya, el siguiente punto es establecer las estrategias. Aquí sí voy a decir cuáles son mis estrategias, qué voy a hacer, cuáles son mis recursos, en qué largo plazo. Todos esos objetivos primeramente los voy a plantear. Como ya habíamos visto, tengo que tener objetivos, ¿sí? Que ya tengo determinados en mi, este, en mi visión, en mi planeación ya establecidos como tal. Entonces, habíamos dicho que por cada objetivo yo tengo que tener una estrategia y por cada estrategia que yo haga, tengo que tener un objetivo que yo voy a cumplir. Voy a determinar actividades que yo voy a hacer para lograr ese objetivo. Les voy a asignar recursos para lograr esos objetivos, ¿sí? Y les voy a dar además un tiempo asignado para lograr ese objetivo por medio de la estrategia que estoy planeando, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo un, un objetivo, que es incrementar las ventas en el periodo 2020-2025, ¿sí? Entonces, para tal, se me ocurrió a mí elaborar un plan de capacitación para mi fuerza de ventas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la actividad ahí? Mi plan de acción va a ser, eh, pues, capacitar a las personas, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos que voy a utilizar? Bueno, mis recursos a utilizar van a ser que yo ocupo un presupuesto de dinero de tal vez 1 millón de pesos para capacitar a toda la gente, a toda la fuerza de ventas, y voy a ocupar, pues un lugar para entrenarlos, ya sea en línea o ya sea, por ejemplo, si va a ser un lugar físico, que sea, por ejemplo, un auditorio, el mismo salón de ahí de la empresa donde hacen las juntas, coffee break, material de estudio, un capacitador o una firma de consultoría para que lo haga. Voy a poner por un tiempo límite, por ejemplo, voy a poner que sean 40 horas o una sesión de capacitación constante durante un año, porque hay empresas que así lo tienen, de capacitación continua, programas de capacitación continua. Entonces, de esta manera yo ya tengo mi estrategia bien establecida con planes de acción, recursos, objetivos y tiempos para que se logre este objetivo, ¿no? ¿Sí? Y que yo pueda lograr la finalidad de la planeación estratégica. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues sigue la implementación, ¿no? Por último, y en la implementación, aquí yo voy a tener mi plan de ejecución, cuándo se va a realizar, quién lo va a hacer, ¿sí? Entre qué fechas, etcétera. Ahí yo ya digo en dónde, quién, por qué, cómo, etcétera, ¿no? Ya sé lo que se va a lograr, ya nomás necesito aplicarlo, entonces me pongo en marcha con todos los aspectos que ya les acabo de comentar. Y luego, por último, sigue, bueno, obviamente dentro de la ejecución también tengo que saber qué aspectos se tienen que cumplir, cuáles son las especificaciones que tengo que lograr. Por último está el seguimiento. El seguimiento obviamente lo tiene que llevar el responsable, ¿sí? O en dicho caso está el director general de la empresa que va a pedirle cuentas a alguien que va a llevar ciertas estratégicas. Puede haber que un gerente en este caso, viendo el ejemplo anterior de la fuerza de ventas, pues yo le voy a pedir cuentas como director general. ¿A quién? Al gerente de ventas específicamente, ¿no? Y el gerente de ventas a su fuerza laboral. El gerente de ventas tiene ya su lista de cotejo con cuáles son las especificaciones que debe de cumplir y él es el que va a tener que
aplicar las acciones correctivas que son muy importantes dentro de la etapa de seguimiento. ¿Sí, muchachos? Pues bueno, entonces de esto se trata el ciclo de planeación estratégica y esto viene para su actividad de proyecto, para que por favor, si tienen dudas, no duden en programar una clase de asesoría para verlo con los ejemplos que ustedes vayan a hacer o con las dudas que ustedes tengan para así que nos vaya mejor y que lo hagamos muy bien y para que esto, pues obviamente, la idea es que lo apliquen en sus negocios o en las empresas donde vayan a ir a pedir trabajo y que logren escalar a buenas posiciones. Bueno, chicos, sin más por el día de hoy, les agradezco su atención y que tengan un excelente día y pues nos vemos pronto. Gracias.